gustará. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos aquí en Canal Voz e Imagen de la sociedad civil. El día de hoy, para mí, en lo personal, es muy grato el que estén con nosotros compañeros trabajadores electricistas. Desde luego están con nosotros Oscar Leslie Figueroa, Jorge Luis Vargas y David Miranda. Ellos forman parte del grupo de temas y dilemas que constantemente están en la prensa, ahí en la jornada los leo frecuentemente con una posición verdaderamente, iba a decir, no izquierdosa, sino de izquierda. Yo quiero agradecerles que me hayan dado esta oportunidad. Oh, muchas gracias. Y bueno, y creo que ellos son de esos ciudadanos que prácticamente ya no se ven en la lucha política por X o Z circunstancias, pero que tienen efectivamente esencia, tienen un conocimiento de la situación del país, comparten teoría marxista. Eso es muy importante porque en este país se están ya prácticamente extinguiendo algunos compañeros que venían formando parte de una corriente ideológica de izquierda. Estoy hablando ni más ni menos que este compañero que acaba de morir, ¿verdad? Rebolledo. Murió ayer, ¿verdad? Ayer antier en la noche. Entonces, bueno, lamentablemente les mandamos un abrazo solidario a su familia, pero también quiero aprovechar el que no le hayamos hecho mención en este programa al compañero Alfredo de la Rosa Holguín. Alfredo de la Rosa Holguín, además de ser fue un preso político de conciencia, estuvo en la cárcel, fue anarquista, compañero, en la primera asamblea de representantes, un artista, una gente con muchísima sensibilidad, y le enviamos a Rosario, a sus hijos, un abrazo solidario. Pues de la misma manera creo que estas personas que nos antecedieron, no tan solo en la partida, porque esto suena muy melodramático, sí, sino en los quehaceres, en la tarea del pensamiento y la defensa de los intereses de la comunidad, sobre todo aquellos que se formaron con una disciplina rigurosa como el anarquismo, porque hay que destacar también que aun cuando una lucha de fuegos fatuos entre Proudhon y Carlos Marx no dejó nunca duda alguna de que ambos pensamientos fueron la clave para que la izquierda, para el desarrollo de la izquierda, o de lo que se llama el pensamiento marxista, floreciera en todo el mundo. Claro. Habrá que recordar, por ejemplo, que el anarquismo fue la piedra angular de fundación de multiplicidad de organizaciones sindicales que después dieron el siguiente paso, que era el marxismo, pero que fundamentalmente se nutren de esas dos ideas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, organizaciones sindicales que existieron en el pasado, como el Sindicato Mexicano de Electricistas del pasado, los padres fundadores fueron completamente anarquistas y tuvieron aciertos que hasta el momento en que se acabó la vida sindical democrática en este país, que ya hace 4 o 5 años de eso, en donde ya no hay organizaciones sindicales democráticas, dejaron un libro escrito que es insuperable. Entonces, pues, que en donde estén, vivan en las condiciones en que se puede vivir después de muerto, a través de la descomposición orgánica de nuestros cuerpos, que vivan bien. Yo creo que en algún otro momento vamos a hablar de un tema importante, que es todos los antecedentes de lo que llamamos el marxismo, pero también hay que tocar a los socialistas utópicos. Los primigenios, ¿no? Desde luego también aquellos que crearon las cooperativas
desde Las Inglaterra. mutuales. Las sociedades mutualistas. Ajá. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo creo que nos queda un poquito escarbarle a esto, a los antecedentes, pues para que no se olviden. Sobre todo para que las generaciones que estén interesadas, ya no digo si nuevas, la generación que se ocupe de esto, porque puede ser un híbrido, tenga a mano lo que en algún momento tuvimos cada uno de nosotros, que fue la oportunidad de abrevar en los conocimientos ya conocidos y difundidos, pero desconocidos por nosotros en su momento. Y eso es una enorme riqueza, ¿no? Le deja a uno el deseo de saber más de lo que aprendió en ese momento, ¿no? Fíjate que me viene a la memoria algo muy interesante. El mes próximo es 8 de marzo. Va a estar seguramente una élite que ha capturado una verdadera lucha por los derechos de la mujer. ¿Que hemos avanzado? Pues sí, pero creo que no en un sentido mucho más amplio, sino nadie le va a quitar a las feministas toda su aportación, pero lamentablemente nadie se ocupa de esa lucha permanente y constante que dan las mujeres. Yo creo que tenemos que ver un poquito también esto. Pues imagínate la lucha de las mujeres, perdón, me parece esto ya una respuesta, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI no puedan en México controlar la trata de blancas o el enocino o la prostitución, para acabar rápido, que se da en todas las calles de la Ciudad de México, cuando esto, digamos, sociedades, digo, como la inglesa, como la francesa, la norteamericana, no van a prohibir eso, pero lo van a controlar de tal manera que haya seguridad, porque es un empleo también para estas personas y que lo hagan en las mejores condiciones, no que aquí, o sea, la trata de blancas en México se aúna a los casos de pederastia, a los casos de abuso infantil, a los casos de tráfico de drogas, feminicidios, ¿no? Feminicidios. Por ejemplo, el caso de Juárez. Y la sociedad en México no hace nada. Y particularmente los feminicidios, lo que no dice la prensa es que son de mujeres trabajadoras. No es de algún de otros sectores, particularmente gente asalariada. Es decir, también tiene ahí un sello de clase ese tipo de violencia organizada, ¿no? Independientemente que las mujeres puedan hablar, ¿verdad? Porque ese es nuestro propósito. Voy a invitar a los compañeros para que hablemos de los problemas de la mujer actual. Yo creo que es muy interesante, pero el tema que hoy nos permite abordar es un tema que consideramos muy importante. Estamos hablando ni más ni menos de la reforma política, del Distrito Federal, que el Senado ha convertido el Distrito Federal en una ciudad de México. Para datos, bueno, yo traía una convocatoria para la elección de 60 diputadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Bueno, de entrada hay inequidad. De entrada hay inequidad porque me parece que al Ejecutivo Federal le dan un número determinado de posiciones, al Senado, a la Cámara de Diputados y al jefe de gobierno. Y van a ser otros 60 que por la vía de los partidos políticos y de asociaciones civiles puedan participar en una asamblea constituyente. Compañeros, ¿qué pueden de entrada quiero plantear dos consideraciones. En primer lugar, plantear que, como es de dominio público, hace unos días el jefe de gobierno presentó su grupo de trabajo, integrado por 28 personalidades, que van a elaborar el proyecto de constitución para la Ciudad de México. Hay que recordar que nuestra ciudad no tiene constitución, a diferencia de los 31 estados que constituyen nuestra federación, ¿no? Los verdaderos estados. Los verdaderos estados, y que con esta reforma política se le va a dar ese estatus jurídico.
Yo veía un debate interesante en la Asamblea del DF la semana pasada, donde aclaraban algunos constitucionalistas que, bueno, lo único que va a pasar con esta reforma política es el cambio de nombre, porque los poderes federales van a seguir asentados aquí en lo que hoy es la Ciudad de México. Es decir, no va a cambiar la naturaleza jurídica de la ciudad, simplemente es un cambio de nombre, y esto no va a implicar grandes cambios como lo ha planteado Mancera, ¿no? Que es una cuestión histórica, dice él, que como si con eso se fueran a resolver como en un efecto dominó todos los problemas que tiene nuestra ciudad, ¿no? Entre ellas el problema del desempleo, pobreza, etcétera. Entonces, seguridad. Yo haría esa primera consideración. Y en segundo lugar, decir que pues aunado a lo que dices, Betty, de 100 constituyentes que van a aprobar esa reforma, esa constitución del DF, efectivamente 60 van a ser votados, y 40 pues prácticamente son de dedazo, ¿no? Como ya lo mencionaste para no redundar. Pero aún ahí hay otro grave problema. Nosotros el día de ayer enviamos un comentario a un periódico de circulación nacional, el periódico La Jornada, en donde decíamos que empieza mal la situación porque el señor Mancera, jefe de gobierno del DF, presentó entre otras personas está Cuauhtémoc Cárdenas, de este grupo está Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, está un escritor, está Juan Villoro, Luis Villoro, Clara Hussitman, entre otros, ¿no? Y él dice que es un grupo que representa, son sus palabras, no estoy diciendo que sea mi opinión, que representa a todos los sectores de la capital. Nosotros ayer lo decimos y lo planteo yo aquí, me parece que eso es incorrecto, es inexacto. Falta en ese grupo de trabajo, para como ha sucedido en estos últimos años, tal y como lo decía hace rato Oscar, la voz y la opinión de un sector fundamental en el país, que es el sector de los trabajadores. No hay ahí un solo trabajador o un representante, digamos, de un sindicalismo democrático que pueda plantear algunos problemas que son particularmente graves, ¿no? Como es el problema salarial, el problema del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que es un mal empiezo, porque prácticamente está ahí concentrado en ese grupo de 28, pues gente que yo no estoy para nada diciendo que no conozcan, pero que representan a un sector solamente, a la llamada clase política de la sociedad, y está ausente, cuando menos en ese grupo, la voz de los trabajadores. Bueno, yo Jorge Luis. De entrada quiero decir que una vez más en México, y ahora ya por decreto la Ciudad de México, se establece que nos han impuesto una democracia fingida, ¿no? Es decir, no acabamos de pasar a lo que es la democracia. Pura simulación. Es pura simulación, efectivamente, como tú bien lo establecías, Betty, a la manera de formar este nuevo constituyente para una constitución aquí en la Ciudad de México, pues simple y sencillamente toda la élite política se distribuye el 60% de las posiciones de este constituyente, y prácticamente deja nada a lo que pudiera ser la población, y acotado además porque a los partidos políticos se les da esa posibilidad, ¿no? Y es a donde a nosotros, como lo hemos venido señalando en diferentes espacios, hemos dicho que la democracia en México está acotada, y que solamente como ciudadanos a nosotros nos toman en cuenta para ir a depositar un voto. Para la élite política en este país, únicamente los ciudadanos servimos para emitir un voto, es solamente para cuando nos toman en cuenta, ¿no? Entonces es muy, muy lamentable darnos cuenta que para lo que se pretende en la Ciudad de México con la conformación de una constitución, simple y sencillamente no va a ser como ha sido siempre en nuestro país, si podemos echar mano de la historia desde la formación del constituyente en 1824, de que la población siempre no ha sido considerada. Entonces, me parece, y coincido con lo que acaba de afirmar David, que simple y sencillamente empezamos mal, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones que no están, digamos, ni tantito ni remotamente claras para la ciudadanía. Yo creo que empecemos desde el propio término de qué es la Constitución. Si nosotros fuésemos a la vía pública y preguntásemos a la gente
o a un panel que tuviera representatividad y les preguntáramos qué es la Constitución, yo creo que todo el mundo arrancaría, o espero no equivocarme, con la definición aquella de que es el conjunto de leyes que norman la vida del país. Y eso no de los es... ciudadanos. Así es. No es nada más alejado de la realidad que lo que está sucediendo. En realidad las constituciones, y hace un rato hablaba yo de Walter Bayo, un constitucionalista británico muy importante que escribe sobre la Constitución inglesa, una constitución que tiene cláusulas pétreas y que tienen cerca de 400 años y siguen funcionando. Él y otros autores dejan muy en claro qué es una constitución. En realidad, la constitución es el punto en donde llegan a equilibrarse o a acordar los distintos poderes reales de una nación, de un territorio. Es decir, ahí están representados los intereses y por tanto contradicciones, pero que se resuelven de alguna manera, entre los poderes económicos, militares, religiosos y obviamente del pueblo. Entonces, si nosotros revisamos esas condicionantes, alguien podría decir, sí, sí existen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no de la del 24, no de la del 57, pero sí la de 1917. En la del 24 pues era eminentemente católica todavía la Constitución, sí, así se preveía. En 1857 pues la Constitución hablaba de un pueblo que ni remotamente se interesaba en la Constitución porque no tenía el conocimiento ni la praxis para salir a defender una Constitución. Ellos venían de un proceso muy largo de esclavitud de 300 años. Y en 1917 se crea por primera vez un rasgo de equilibrio político plasmado en un papel que funcionó, debo decirlo y espero no equivocarme, unos cuantos días. Y así, unos cuantos días después de su promulgación en 1917. ¿Por qué? Pues porque de inmediato los poderes, cuando ven que uno de los otros se ha quitado el poder que tenía, que es la ciudadanía dejando las armas, pues evidentemente, ¿para cuándo te quiero, Carranza? ¿Y para cuándo te quiero, Obregón? ¿Y para cuándo Calles está dispuesto a hacer todas las tropelías que hizo, no? Y de ahí en adelante es la misma historia, sin tener absolutamente en cuenta que en ese guión de acuerdos legales, políticos y económicos, el elemento fundamental, digamos que el amasijo central de una constitución de un pueblo, de una nación, es exactamente el pueblo. Y ha estado ausente. Y ha estado ausente de muchas maneras, por su represión, porque lo han perseguido, porque lo han marginado, porque lo han enajenado, o porque ahora voluntariamente se ha alejado de todo lo que le relaciona con lo que es la autoridad y la obligación que tiene la autoridad para con él. Pero mira, yo creo que no podemos dejar de analizar la importancia de la Constitución del 17, a donde hubo avances muy importantes en torno a una parte. Tú sabes que los constituyentes fueron gente muy talentosa, muy estudiada, y que te traían una visión totalmente a favor de los intereses del pueblo de México. De la nación. De la nación, Claro. En su conjunto. Pero mira, Betty, vuelvo a lo mismo, bueno, ¿y por qué no? Vamos a alimentar una Sin ánimo. una confrontación de ideas. No. Lo que pasa es que yo quería nada más... 218 legisladores de 1917 tenían una visión de conjunto de la nación. Yo digo no. Había corrientes. Había corrientes. Y entonces, a donde quiero llegar al final del comentario es a esto. Las constituciones tienen dos formas de expresarse. Una, la forma escrita, lo que está puesto en el papel, y la otra, la forma real. Es decir, innumerables autores italianos, franceses, ingleses, mexicanos no, porque Porfirio Muñoz, aunque dice que es un especialista de todo, pues como decía mi abuela, aprendiz de todo, oficial de nada.
Entonces el señor, pues ya es la edad, pero también y voy a formular una crítica muy seria, es un hombre con una capacidad cognitiva terrible, pero también con un alter ego, el enemigo de Porfirio Muñoz Ledo es el mismo. Y pretende saberlo todo sin saber nada, y está contribuyendo, es el tapete, es el trapeador, es el recogedor, es la aspiradora de cuanta cosa le han puesto enfrente a lo largo de su vida. Sí fue cuando es joven, justificó la matanza del 68. De adulto se unió al carro de la transformación dentro del PRI, y cuando no vio la suya, no lo peleó como hombre, con virilidad, sino huyó, yo diría, no como mujer, sino como un cobarde, porque las mujeres tienen mucho valor y lo enfrentan diario. Y este señor dio la espalda, y eso no le quita lo que sabe. Pero ¿a qué me quiero referir? Es el primero que debía decir: miren, señores, hay una constitución escrita que nadie cumple. La autoridad es la primera que la viola, está muerta. Pero hay una constitución real, es la que todos los días se nos aplica, en donde volvemos a esto. No es un fenómeno nuevo en el terreno de las constituciones. En todos los países se ha planteado eso, nada más que con una pequeña diferencia. En Inglaterra lo plantearon en 1678 y en México lo están planteando hasta 2015, 2016. Y entonces, si nosotros vamos y atendemos, por ejemplo, a cualquier jurista, yo no he escuchado un solo discurso de los grandes abogados que son especialistas en la Constitución, que dejen en claro esto al pueblo. Hay dos tipos de constituciones que se da siempre el fenómeno en todo el mundo. Es una constitución real y una constitución escrita. Hoy a los jóvenes que están estudiando derecho se los repiten, se los dicen. Algunos lo captan, pero está muy claro que esto es lo primero que debían explicarle a la nación. Para después pasar, concluyo en esto, para definir entonces en qué situación nos encontramos. Quienes viven en el Distrito Federal o quienes desde otra entidad, nos damos cuenta que esto que están haciendo con la supuesta nueva constitución que da a la Ciudad de México el estatus en una federación de estado es una falacia. Primero porque el estado o el gobierno de Pedrosa o de Santana no reguló las constituciones de los estados. Cada estado se nombró a su constituyente y se dieron los artículos y la organización que consideraron ellos factible. Pero aquí resulta ser, fíjense nada más, esto es de perogrullo, de locura. México es una república federal. El presidente es un presidente autócrata en México. Si ya de por sí la figura del presidente es deleznable, más en manos de Peña Nieto, que es el bobo de los pinos, por decirlo de manera decente. Y resulta ser que este bobo tiene en su poder 40 lugares que él representa a una federación, es decir, representa a 32 estados, y le sobran todavía 8 para que vayan sus cuates. ¿Quién va a ir? ¿Aurelio Nuño? ¿O va a ir Videgaray? ¿O quién va a ir que le haga la tarea al PRI? Y luego entonces tenemos un primer anatema constitucional. ¿Cómo es posible que un poder se sobreponga a un conjunto de poderes de un estado? Porque un estado tiene su poder legislativo, su poder judicial y evidentemente su poder ejecutivo. Bueno, pues el Ejecutivo Federal se sobrepone a todos estos. Y luego, por si fuese poco, un rango menor que se supone que ya no existe, que es el jefe de gobierno, va a tener las mismas canonjías. Esto es de locos. No hay nadie, y por eso antidemocrático. Más que antidemocrático, es toda una escena de locura. Esto es como si asistiéramos, y ni siquiera a una bacanal romana, porque las bacanales romanas creo que tenían mucho más sentido de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, definitivamente, esto que va a surgir en la Ciudad de México no es ni siquiera un Frankenstein, es un Quasimodo terrible, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos hablar? Representante de determinados intereses de las élites que los gobiernan. Ese es el punto. Son élites. Las élites han copado todos los espacios de expresión popular, democrática, legal, jurídica, y por ello han hecho a un lado al pueblo. ¿Qué podríamos discutir? Si los
X número de notables, y volvemos a lo mismo, en el siglo XIX, todos recordamos aquellos notables a dónde concluyeron, ¿no? En Miramar. Bueno, estos notables, ¿a dónde van a ir a concluir? A la Casa de la Gaviota, a la Casa Blanca, o a la Casa Blanca de Washington, o a dónde irán, a dónde confluirán sus pensamientos. Y luego de gentes tan abyectas como Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, este tipo no tiene vergüenza ni dignidad, y afortunadamente ya mexicanos de a pie le dieron sus porrazos en las pompas, sus patas por las nalgas, perdón, la expresión, pero así se lo hicieron saber, ya el pueblo, te rechazamos. Si fue en la década de los 80, empinaste el movimiento y lo fuiste a negociar con Carlos Salinas de Gortari. Si fue en los 90, un voluntarismo terrible. Es decir, eras tú o eras tú. Y cuando llegó alguien que podía hacer otra carrera hacia la presidencia de la República, se le atraviesa a Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas tienen una enorme diferencia para la propia izquierda. Uno es el plastimarxista, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Toda la gente bonita, todos los intelectuales de medio pelo, cómo les gusta estar a un lado de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, porque abrevan en su enorme sabiduría. Pero cómo les molesta tener que encontrarse con la sabiduría popular, a la que el único que le entra es Andrés Manuel López Obrador. Pero mira, lo real es, si nos remitimos a 88, por ejemplo, entre paréntesis, a mí me parece que despertó Cuauhtémoc Cárdenas una gran esperanza. Yo lo vi en campaña, yo. Simplemente convocábamos al pueblo porque iba a asistir, y ahí estaba la gente, pero no cualquier gente, no un grupito de 20 ni de 100, sino de miles. Millones. A mí me tocó verlo en la Magdalena Contreras. Betty, ¿qué es lo que surge ahí? ¿Cuauhtémoc Cárdenas o Lázaro Cárdenas? Lázaro. ¿No? Era la esperanza Era popular. la esperanza, es decir, era el Tata, era el general, El hijo era del general. reproducido exactamente. en Cuauhtémoc. Cada sector veía, por ejemplo, la izquierda en aquel momento, después de los 60, el triunfo de la Revolución Cubana, el papel que había desarrollado el general Lázaro Cárdenas para que liberaran a Castro y a los demás jefes del movimiento del Y ahí 26 de estuvimos julio. en el Zócalo. Ahí, bien, pero entonces vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es Cuauhtémoc Cárdenas o era la necesidad imperiosa, cíclica, Popular, que venía siendo alimentada del pueblo, de los sectores organizados? Porque ya había ocurrido en Nueva Rosita, Coahuila. Ya, los mineros ya habían marchado a la Ciudad de México. Ya habían reprimido a los ferrocarrileros. Claro. Ya habían reprimido a los médicos, maestros. a los maestros. Otón Salazar había sido perseguido, bueno, martirizado hasta el colmo, ¿no? Yo ahí quisiera Sacarnos de ese no tema. conectar los hechos como lo están planteando, porque efectivamente están tocando Betty, tú y Oscar temas que son centrales para podernos explicar la situación en este momento. Fíjense, en mi opinión, no es nada casual que por un lado ahorita ya esté consolidado el asunto de la reforma política y se esté echando a andar el asunto del constituyente para la constitución del DF, ¿no? Esto incluso va a ser votado, este constituyente va a ser votado el 5 o 6 de junio. En junio, y me parece que el proyecto de constitución del DF tiene que estar listo el 15 de septiembre de este año. ¿No crees tú que ya está? Seguramente. Bueno, pero por otro lado, para que las cosas engarcen, el día de ayer yo asistí, le comentaba a los muchachos, a los compañeros ahorita antes de entrar al aire, a un evento que convocó una fundación que se llama Por México Hoy. Fue en la casona, no le voy a hacer propaganda, simplemente voy a ubicar el contexto. En la casona de Xicoténcatl, ahí en la Antigua sede del Senado, en donde precisamente convoca Cuauhtémoc Cárdenas, convoca Porfirio Muñoz Ledo, convoca Alejandro Encinas en su carácter de senador, y convocan otras personalidades, entre ellos el escritor, porque además del asunto de la Constitución para la Ciudad de México, esta fundación está planteando, voy a dejar los documentos que están ellos ya iniciando una campaña de firmas, están planteando el hecho de presentar una iniciativa ciudadana
que ya lo permite el artículo 40 y tantos, una iniciativa ciudadana para que se forme un constituyente para una nueva constitución federal. Sí, la general. Es decir, por un lado ya la del DF, eso ya es una realidad, va a ser una realidad, pero por otro lado, estos personajes, por eso toco el caso de Cuauhtémoc, están planteando una nueva constitución. Desgraciadamente el día de ayer solamente fueron los discursos de ellos en un formato que me parece pues un monólogo, ¿no? Peor que los de Adal Ramones, porque no dan lugar al debate. Claro. La primera pregunta que haré yo aquí, y eso, Oscar, yo quisiera, Betty y Jorge, sí, su opinión. Las tres grandes constituciones, hubo más, pero las tres grandes constituciones federales que ha tenido este país, que es la de 1824, es una primera consideración, la de 1857 y la de 1917, fueron producto, las constituciones cuando menos formales, como dices tú, otra cosa es lo que se ha venido manoseando y haciendo en la realidad, así lo entiendo, lo que te planteas cuando hablas de una constitución real, pero esas tres grandes constituciones fueron producto de una revolución, la de Independencia, la de 1824, la de Ayutla, de 1857, y la Revolución Mexicana, la del 17. No fue producto de una meditación como hoy se pretende, de que se juntas, ¿no?, a un grupo de intelectuales que nadie les quita su sapiencia, pero que con ocurrencias se pretende, digamos, plantear como si eso fuera un acto así de meditación. Incluso ayer esa parte la reconoció Cuauhtémoc Cárdenas, pero él dice, me parece ahí una posición que no es exacta, él dice que en este momento en el mundo no estamos para movimientos armados. En las constituciones, da el ejemplo de Sudamérica, habría que ver lo que los periódicos ayer documentaron. Parece que también hay unas reuniones entre constitucionalistas de América Latina que están analizando el asunto de las nuevas constituciones. Y el caso boliviano llama la atención porque ellos dicen, nosotros sí formamos una nueva constitución, pero cambiando el gobierno. Ni siquiera hablan del cambio de modelo económico. Dice, primero fue el cambio de modelo, dice la persona de Bolivia, y después ya pudimos realizar una nueva constitución federal, porque miren lo que está sucediendo, por eso digo que yo conectaré los hechos. El día martes, y perdón por el exceso, no, está bien. Está aquí el documento oficial. Yo vi la comparecencia, una de las virtudes de la nueva programación, de las pocas virtudes que tiene la televisión pública, es que puede uno ver el canal del Congreso en televisión pública. Y el día martes pasado, todas las fracciones parlamentarias, como acostumbran, con motivo del 99 aniversario de la Constitución Política Mexicana, fijan su posición. Y miren, aquí está escrito, no estoy inventando, todas, salvo Morena, es decir, PRI, PAN, Verde, PRD, y los otros ni los menciono, pero esos cuatro partidos están planteando, fíjense, número uno, que la Constitución Política Mexicana es muy voluminosa. Fíjense nada más, Basabe dice que tiene miles de palabras, como si, es decir, nos está diciendo que somos retrasados mentales, que el problema de la Constitución no es lo que dice Oscar, que no se cumple, sino que tiene miles de palabras, dice Basabe, el dirigente del PRD. Hay que hacer una pequeñita, ¿no? Hay que hacer una versión en Twitter. Sí, a la gringa, de las 29 en es decir, ¿no? Tenemos la primera constitución en Twitter. Lo hicieron los gringos. Sí. El PAN dice que es hora de reordenarla. Y el Verde Ecologista dice lo mismo. Y el PRI, efectivamente, dice que tiene muchos rezagos. ¿Esto qué anuncia? Además de que ya le encargaron, esto ya es una realidad, al instituto, con el respeto que me merecen los abogados, porque yo quiero decir que efectivamente pues los abogados es un sector que tiene que dar opinión, pero no el único sector. La constitución política es eso, no dice constitución jurídica, es un convenio social, es un pacto social. Entonces resulta que ya le encargaron y ya tiene listo su estudio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para reordenar la Constitución. Es decir, porque en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lo han querido posesionar como si fuese el Vaticano. Es decir, que de ahí va a salir el Santo Papa a decirle a la República Mexicana, esta es su nueva Constitución. Fíjate, eso es muy cierto. Entonces, para no abusar y que den su opinión, en otro momento daré los datos que hay sobre reformas a la Constitución. Entonces, lo que queda muy claro, que está bien en la embestida,
A la par con el asunto de la constitución política para el DF, me parece que una de las cuestiones que el Estado mexicano, a la cabeza del señor Peña Nieto, lo que vienen es, no les ha bastado la pulverización que han hecho de esta Carta Magna, sino que vienen por más. Me parece que es importantísimo, a pesar de que han quitado de la Constitución pues los aspectos medulares, que es la exclusividad de la nación en materia energética, que modificaron el artículo 3 y que el 123 en los hechos, aunque no lo han modificado pero sustancialmente, lo despedazaron con la contrarreforma laboral. Es decir, a la inversa, ¿verdad? Así es. Todos los demás, que son la reforma peñanietista y del modelo neoliberal, viene, digamos, como en algún profesor de derecho les dijo, bueno, primero hay que modificar la Constitución. Y entonces modificaron tardado, pero le dieron en la torre al 27 y así a los subsecuentes. Ah, pero ¿qué pasa con el 123? El 123, como es parte de este discurso de la República, entonces lo vulneran desde abajo. Sí, mediante una ley secundaria. Es decir, su ley reglamentaria es la que sirve para desvincular o desarticular el artículo 123 constitucional. Señores abogados, creo que el pueblo ya tiene bastantes clases de cómo actúan los abogados en México, ¿no? Es terrible eso. Viene una alerta, ¿no? Entonces hay que tocar el tema. Pero mira, lo real es esto, desde mi punto de vista. Que han hecho las cosas por uno y por otro lado, ¿verdad? Para tratar de nulificar totalmente los derechos, los avances que teníamos en una constitución, en la Constitución de la República Mexicana. Pero hay cuestiones, digo yo, muy interesantes. Este es un asunto que favorece los intereses de las élites, particularmente de los norteamericanos, y de la globalidad, a donde son 77 sujetos los que tienen el control económico y político del mundo. Eso de entrada, ¿verdad? Es decir, yo creo que es muy importante darle este tipo de opiniones a los habitantes de este país. ¿Por qué? Porque han mantenido a nuestros vecinos, a los ciudadanos, en una completa ignorancia. Ese es el problema fundamental. A eso se atienen, a que la gente está preocupadísima en el sobrevivir, en el diario cotidiano, ¿verdad? Y bueno, recibe las migajas que le pueden dar con una despensita, con una bolsa, con algunas cosas que sirven de paliativo. Sí. Pero lo real es que quien no está acuerdo y habla y hace conciencia, o te aquietas o te aquietamos. Es perseguido, es marginado. Fíjate, Betty, si me permites, Oscar, igual, yo tomé unas notas sobre lo que ha sido la historia de las constituciones en nuestro país. Y bueno, anoté lo siguiente, ¿no? Dice, los primeros documentos constitucionales del México independiente fueron, y en síntesis, de la Constitución norteamericana de 1787. Ahí se basó. Y de la española de 1812. La de Cádiz, ¿no? Sí, exactamente, la de Cádiz. Importancia del federalismo norteamericano y en tanto la intolerancia religiosa y soberanía nacional se tomaron de la de Cádiz. Es un proceso histórico de lo que han sido las constituciones hasta la fecha. Sí. Y que en Estados Unidos igual, que tiene más de 200 años. Es decir, México siempre ha volteado a copiar el modelo norteamericano. Y que hasta desde el punto de vista electoral no ha cambiado. Sí, y voy más allá, tomé otra nota que me pareció muy interesante. Luego dice, los constituyentes en diferentes épocas, el pensamiento político prevaleciente en su época, se tomaron las decisiones que suscitaron la división permanente de los partidos, principalmente en nuestra historia. Centralistas y federalistas en 1824, conservadores y liberales en 1856 y 1857,
reaccionarios y revolucionarios en el siglo pasado. Cada quien ha visto, de acuerdo a esas luchas internas, sus propios intereses de lo que están planteando ahorita ustedes, que tú decías, Betty, es la misma de las élites que están en el poder. Bien, y esto lo resumo a lo siguiente. También aquí me pareció importante tomar esta nota. Dice, la Constitución de 1824 trató de complacer a todos, a los nobles manteniéndoles sus títulos y honores, al clero conservándole el pleno goce de su opulencia, inmunidad y fueros privilegiados, a las clases medias con la seguridad y protección que nunca habían tenido, y al pueblo en general. El ejercicio de todos sus derechos y prerrogativas, sin embargo, en política, no se puede complacer a todos, y al no declararse de plano y definitivamente por su Constitución popular, resultó efímero el documento de Cádiz. Sin embargo, la obra era innovadora, y como contenía un principio de verdad, algo habría de trascender al nuevo mundo. Es decir, todo esto que se hizo en 1824 se parece en buena medida a lo que estamos viviendo, ¿no? Que estas élites garantizan su preeminencia en lo que está escrito, ¿no? Y lo que está escrito, bueno, además lo aplican como conviene de acuerdo a sus intereses. Es que es a donde íbamos, o sea, creo que una vez más se van a enfrescar en enormes disquisiciones teórico-culturales, educacionales, en fin, de toda índole, estos notables, porque para ello tienen suficiente parque, suficientes elementos, ¿no? Ya me imagino hablando a Muñoz Ledo, con todo y como está en sus condiciones de ancianidad, puede hablar 7 horas, 8 horas, hasta donde su vida le dé, puede mantenerse vivo hablando de muchas cosas, en donde siempre aparecerá entre una y otra el yo hice, el cuando yo estuve o quienes hicimos. Cárdenas lo mismo, planteando supuestamente cambios tan radicales como dice, bueno, es decir, queda claro los juegos políticos. El grupo de Cárdenas, incluidos todos los que están ahí, entre ellos el senador Alejandro Encinas, dijeron, va Peña Nieto, aceptamos tu propuesta de reforma o de constitución del DF, pero danos la oportunidad de balbucear que queremos una constitución general para la República, ¿sí? Y entonces los poderes fácticos del PRI, quienes gobiernan ya, porque ya no es Peña Nieto los últimos 3 años es ya un pegote. Pero dijeron, bueno, dales esa oportunidad. ¿Por qué? Porque está muy claro que los intercambios entre las élites políticas es, el Distrito Federal está en su proyecto que regrese a manos del PRI. Sí, y para ello han encargado la tarea al PRD, ya no de los chuchos, a todo el PRD en su conjunto. Todos son lo mismo. Un día nos amanecemos con que los diputados del PRD alquilan, porque les gusta andar en helicóptero, y otro día nos amanecemos con que los diputados del PRD y los presidentes municipales son parte del narco, y es decir, se han encargado en los últimos 3 años de ir golpeando a la idea de la izquierda, a la idea de la representación del pueblo, tratando de dejar muy en claro que no es todavía un pueblo maduro para decidir lo que viene. Entonces está claro, es un intercambio. Yo te dejo pasar la constitución del DF, porque además yo soy la izquierda, porque si no negocias conmigo, aquí viene Andrés Manuel, y con ese no vas a negociar. Y por eso es que hoy, por ejemplo, en muchos artículos empieza a deslizar lo que sería la discusión. Bueno, solo van a ser 16 puestos o nuevos o empleos para los próximos quienes aspiren a ser presidentes municipales o municipios o ediles, como les digan. No, dicen, vamos a dividirlo, y con ello, ¿qué vamos a hacer? La élite, ¿cómo nos repartimos? Claro. Por ejemplo, ¿cómo vamos a dejar una delegación Cuauhtémoc en manos de Morena, como ya se ve que la va a seguir teniendo mucho tiempo? Pues vamos a partirla en pedacitos, ¿no? Y entre más radical sea, más pedacitos hacemos para que tengan menos cohesión. Entonces, estos son detalles. Pero el grueso del asunto, yo insisto, yo quisiera plantear esta mesa que vayamos al análisis, por ejemplo, que nos plantea Jorge Luis, que es clásico ya, en donde desde Juárez, cuando le preguntan en 1857, bueno, ¿qué proyecto de nación tienes? Señala hacia los Estados Unidos. Ese es nuestro proyecto. Eso es lo que debemos hacer y hacia allá debemos ir.
Y ya no vayamos pues a los 3 pasos que tenía de Tehuantepec, de Sonora, en fin. Esos son los Incluso, errores. Oscar, si me permites, Sí. la ley Lerdo, de la parte de las leyes de reforma, y la Constitución de 1857, ya la ley Lerdo, ya con Juárez como presidente del país, me parece que sí voltean hacia el norte porque crean las condiciones jurídicas para que inicie el sistema capitalista como régimen dominante en este país. Así Por es. una razón, hay que acordarnos que esa famosa ley de las manos muertas, en donde se prohíbe no solamente al clero, sino se le prohíbe a las comunidades tener posesión de las tierras, lo que hizo fue despojar. ¿A dónde iba? ¿Cómo se llama esa reforma, hermano? Es la desamortización de los bienes del clero. Pero eso era lo de menos. No Y solamente fue al clero, sino fueron a las de comunidades las indígenas. fincas rurales. Esas fincas rurales, oye, ¿cómo voy a llamarle finca rural a un pueblo que tiene más de 500 años de existir, no? Los despojaron, ¿y en qué se convirtieron? Pues con esa gente de ser indígenas, campesinos o propietarios originarios de esas tierras, tuvieron que irse a la ciudad a buscar trabajo como obreros, ¿no? O al campo como Entonces, asalariados, como ¿no? jornaleros, inicia el régimen capitalista. Entonces el proyecto de nación de Juárez ¿Es fue capitalista? en esa vía del capitalismo, claro, en esa vía de un capitalismo, como le llaman, desarrollado, pero que no se ha dado en este Los liberales de aquel entonces son los neoliberales de hoy. Y entonces su modelo no ha cambiado. No ha cambiado En realidad no hay contradicciones en lo que dice Juárez y lo que dice Carlos Salinas de Gortari y lo que dice Peña Nieto. Esas son de las cosas que la historia le ha negado al pueblo de México saber de manera sistematizada. Los Se puede saber, ¿no? Los claroscuros. Porque quien se mete a estudiar o a ver el periodo del siglo XIX, la Reforma, o la vida de Juárez, o la propia vida de Lincoln, o la relación, o las constituciones comparadas, se da cuenta con claridad que México ha sido una disputa terrible desde 1900 o 1810 entre europeos y americanos, entendidos europeos, España, Francia, Inglaterra, y entendidos americanos, no los mexicanos, sino los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que todo esto que estamos comentando es muy interesante porque forma parte del bagaje histórico, ¿verdad?, que los mexicanos tienen que conocer. Claro. Sin esto es difícil un entendimiento claro de lo que está pasando. Y francamente, yo lo decía a algunos compañeros de una manera sencillísima, hasta diría yo rústica, ¿verdad?, el cómo se apoderaron una serie de élite o una élite y sus herederos se han traspasado el poder de siempre. Y bueno, ¿cuál es en estos momentos la evaluación en cuanto a los derechos que tenemos en este país y que los han ido cercenando, que los han ido aboliendo, que francamente, ¿verdad?, yo no sé si los jóvenes que van en la Ibero, en la Náhuac, etcétera, entiendan estas cosas? A lo mejor sí, porque a lo mejor se lo están enseñando, pero yo creo que en esta Constitución que han ido lamentablemente quitándole ese poder a la gente, yo diría, ¿cuántas universidades públicas tenemos ahora? Bueno, pues a lo mejor te dice el artículo 3, el derecho. Estamos hablando de universidades públicas, ¿en serio? Pues serán y gratuitas, como 28, ¿no? A nivel las estatales. ¿Y gratuitas? Yo creo que ya ninguna. Porque todas tienen o un costo mínimo que sea o no, pero tienen un costo. Es o decir, tienen un precio más bien. el artículo 3 constitucional. De hecho, talco. Exactamente, ¿verdad? Está muerta la Constitución, ¿no? Es decir, volvemos a ese precepto. Yo quiero rescatar una parte y bueno, no quiero hacer un comercial. Los jóvenes, si yo me atrevo a afirmar que en la Ibero, que en la Náhuac y que en el ITAM, sí saben perfectamente todo esto. Y yo he tenido pláticas con algunos gentes de la Náhuac, entre ellos mi hijo, está estudiando Derecho, y tienen muy claro este asunto. Y lo hilan muy bien, pero llega un punto en que sus intereses o su actualidad dice,
Bueno, esta es la historia. Pero la realidad es Otra. Y entonces, esta es la historia, pero la realidad es que aterrizan en sus intereses de carácter individual. Ahí es en O de donde, clase. de clase probablemente. La clase Sí. también determina mucho las cuestiones. La clase obrera se ha autodestruido. Hoy ya O la han ido No. procesando. no le quitemos responsabilidad a la propia clase, desde mi punto de vista. Betty. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos seguir justificando al obrero que se autoexcluye de la discusión en su organización sindical. No podemos seguir permitiendo que los intelectuales orgánicos de los sindicatos se hayan autoincluido en esas estructuras antidemocráticas que supuestamente combatían con los con dichos como estos. El mal superior, el mal que aquejaba a todos puede ser abatido con un mal menor. Es decir, voy a seguir apoyando a un dirigente, aunque este robe, aunque este mate, aunque este margine, aunque este sea charro, porque él es el único que le va a dar empleo. Y digo, ya desde ahí empieza a torcerse el asunto, ¿no? A los tales y tantos, porque es el único o los únicos que tienen el panorama claro. Ah, caray, entonces ahí esa visión colectiva de entre todos vamos a ver el problema, entre todos vamos a decidir y entre todos vamos a decir hoy quién, de acuerdo a los tiempos perentorios que marca un estatuto, que si dice que tienes 2 años y ya se acabaron, pues que venga otro. Muchas gracias. Yo creo que debía ser así como en el pasado. O sea que estamos regresando a tocar un concepto muy importante que se llama lucha de clases. Se ha terminado por cuanto Miedo a que da los utilizar esos los términos obreros ahora. mismos han dado por muerta la lucha de clases y ya hoy solo tienen la lucha de supervivencia. Sí, no luchan más que por sobrevivir. Tú le preguntas a cualquiera de esos atemorizados, 15, 20, 30 mil, 16 mil, 400 y fracción, los que quieras, les preguntas, ¿qué es lo que pasa? Es que no puedo, ya los domesticaron como el pueblo en general, ¿eh? No puedo cambiar de caballo a la mitad del río. Es que él es el único que necesito el trabajo, él es el único que nos lo ha prometido desde hace años. ¿Y qué dicen en la CTM? Bueno, ya no es la CTM de antes, ya somos ahora otros, no sé cómo son otros, el pueblo en general. Bueno, todos los políticos son iguales, es decir, hay un abatimiento de la conciencia o del intelecto de los mexicanos a niveles realmente alarmantes. Porque concluyo con esto. No, el problema de México es tan solo no es la violencia, no es la corrupción, no es el que el 1% de los mexicanos sea dueño del 80%. Lo que verdaderamente tenemos como problema en el país es la indolencia, ¿sí? Es la impunidad con la que dejamos que actúe la gente. Bueno, yo creo que este programa ha sido muy interesante. Creo que las opiniones de los compañeros son válidas desde mi punto de vista. No sé lo que usted piense, pero todavía no podemos entrar en materia. Estamos en los antecedentes. El contexto. Pero necesitamos entrar en materia, porque nos van a dar gato por liebre, ¿eh? Y después nos vamos a estar quejando. Pero yo creo que es preferible bombardear un proyecto a donde se reflejen que los intereses de estas élites salgan adelante y que no haya un servicio, una utilidad para nuestro pueblo. Yo digo, hay que entrarle. Yo voy a pedirle a los compañeros que regresen muy pronto para darle continuidad a esta discusión que me parece es de primer orden. No sé si ustedes están de acuerdo. Pues sí, sería Con todo gusto, Betty. un gusto estar nuevamente Claro que contigo. Y bueno, y agradecerle a los compañeros que nos hayan dado esta oportunidad. Y estuvieron con nosotros Oscar Leslie Figueroa, el compañero Jorge Luis Vargas y desde luego
a nuestro compañero David Miranda. Gracias. Pásela bien, nos vemos el día de mañana en punto de las 11 y ya nos pondremos de acuerdo con los compañeros para darle continuidad a esta charla, este tema, que es de primer orden para usted, para mí y para todo el pueblo de México. Pásela bien. Gracias por haber participado en este programa de Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Hugo, gracias. Gracias, Hugo. Bye. Hasta luego, muy amable. Gracias.